Seguimos con el tema de la inflación y la Fed como grandes riesgos para los mercados bursátiles en este septiembre. Mi querido Arnulfo Rodríguez, director de análisis de Banco Multiva, ¿cómo estás? Bien, bien, querido David, buenas noches. Pues ¿cómo se ve el mercado bursátil en septiembre? Mira, septiembre es un mes que tiende a ser difícil para los mercados bursátiles. Nos fuimos a revisar 55 años de historia, desde 1957, y en 55% de las ocasiones es un mes en donde los índices bursátiles registran retroceso. Y si nos vamos a los últimos 3 años, septiembre ha sido un mal año, en 2020, 2021 y 2022, perdón, mal mes. Eh, ¿Qué tenemos? Para este septiembre las cosas no pintan mejor. Mañana conoceremos el dato de inflación y se espera un rebote de la inflación que hace 2 meses estaba en 3%, bueno, pues que suba a 3,8% en Estados Unidos. Y eso es el pretexto que está esperando la Reserva Federal para el 20 de septiembre, hacer otro incremento de 1/4 de punto a su tasa de referencia. Malas noticias para los mercados bursátiles. Bueno, no es pretexto, amigo, es necesidad, porque la inflación De acuerdo. no está mostrando signos de ceder como debiera, tanto en los Estados Unidos Correcto. como en México. En México la inflación, a mi gusto, porque alguien te dice, ay, es que 4.64 ya no es tanto. A mí me sigue pareciendo muchísimo y yo creo, pero ya te digo que yo creo que fue un hijo no deseado de Paul Volcker. Yo ya estaría aumentando las tasas otra vez. Sí, y probablemente lo veamos. Yo creo que ya el escenario de 6% para el cierre del año en tasa de la Fed es plausible y la razón es que el precio del petróleo va para arriba. Ya estamos empezando a hablar de $90 por barril, cuando abril, junio estuvo sobre 75 el crudo marcador Brent. Caramba, ¿qué ha sucedido? Pues que Arabia Saudita y Rusia se pusieron de acuerdo, han logrado disminuir efectivamente la oferta de petróleo en el mercado y los precios han respondido. Y el precio del petróleo, por ser tan importante en la energía, en las cadenas logísticas, en el transporte, pues sí tiene un riesgo inflacionario importante. Y además son contratos de futuros a 3 meses. Un precio del petróleo hoy de $90 por barril quiere decir que el impacto en costos de producción lo estaremos viendo pues probablemente en noviembre o en diciembre. Y eso ciertamente va a llevar no solo a la Fed, sino a que la mayoría de los bancos centrales tengan que prolongar su política monetaria restrictiva. Ahora, ¿qué esperar para México? ¿Qué esperar para el mercado mexicano? ¿Qué esperar de las decisiones de Banco de México? Sí, Banco de México creo que está muy claro, queda inamovible en 11.25. No les preocupa ¿No el los tipo ves de cambio. subiendo? No creo que la suban, es suficiente el diferencial que se tiene y finalmente la inflación va convergiendo. Lo que sí creo que va a suceder es que van a aplazar el descenso esperado por el mercado. Me sorprendió ver que en la última encuesta que levanta un intermediario financiero entre toda la industria, todavía hay consenso de que en diciembre bajaría 1/4 de punto. No lo vemos, Yo no, tampoco, nosotros yo no trabajo en Multiva, pero tampoco lo veo. de acuerdo, pues es que tienes el análisis superior. Es que, Efectivamente. oye, es que cuando tengo duda me mandan contigo, fíjate. No, hombre, bueno, Pregúntale a para eso Arnulfo, me estamos. dicen. Ok. Oye, no, ya en perspectiva. Banco de México no necesita subir más la tasa porque la inflación no es que esté rebotando, pero definitivamente va a tardar más y así lo han venido manifestando en bajarla. Yo creo que cada vez perfila más que todo el primer semestre del próximo año nos la vamos a llevar en un 11.25. O sea, ya no piensas que sería como lo habíamos platicado en alguna de las ocasiones pasadas, que sería por ahí de marzo, abril, o sea, que sería Ujú. hasta el segundo, hasta la mitad de año. Vamos a manejarlo así. Del primer trimestre se pasa al segundo trimestre y con probabilidad de que sea mayo, junio, porque en abril no hay reunión del Banco de México. Sí, tienes razón, o sea, sería mayo o junio. Ujú, ujú. ¿Cuándo Cuando es la comenzaría el próxima y cómo definidamente. esperas que venga la minuta? Eh, la minuta va a venir,
reafirmando esta posición clara del Banco de México de mantener por un tiempo prolongado la actual postura monetaria. Un eufemismo básicamente para decir que se va a mantener la tasa de 11.25, que es una tasa muy restrictiva, o sea, desde cerca del año 2000 no veíamos tasas tan altas. Desde que hay tasa de referencia como instrumento, estamos viviendo la más alta. Y alguien te podrá decir, desde el año 2000 no teníamos inflaciones tan altas. Correcto, entonces está la medida acorde O a las sea, circunstancias. porque además cuando dices, es que no está las tasas así, tampoco la inflación tan alta, ¿eh? De acuerdo, O de sea, acuerdo. no habíamos tenido, prácticamente durante este siglo, no hemos tenido tema con la inflación, ¿no? Ujú. La inflación no había O sido sea, hubo un brinco al año siguiente, que fue 2015 o 2016, cuando se liberó el precio de la gasolina, ¿no? Fue el único brinco que hubo, pero correcto. fue un brinco que fue una burbuja. Sí, y fue inducido por una buena razón, la corrección de las finanzas públicas. Que ahí hay que Actualmente, decirlo, Banco de México tenía la inflación cerca del 2% en el 15. así es, O sea, por así es. eso pudieron decir vamos a darle un brinco, porque estaban cerca del mínimo para abajo. Así es. Yo siento que Banco de México por eso y por lo alto de la tasa va a tratar de aguantar donde está. La postura monetaria, y creo que hay consenso en la Junta de Gobierno, es suficientemente restrictiva para que la inflación eventualmente converja. Lo que estamos viendo con estos riesgos como lo del precio del petróleo no es tanto un rebote de la inflación como que una convergencia más lenta, como acabamos de comentar. Probablemente hacia la segunda mitad del próximo año la inflación esté ya dentro del rango del Banco de México, y hasta que esto no suceda, pues sería un despropósito que Banco de México empezara a bajar la tasa. Primero tiene que alcanzar el objetivo de inflación, por lo menos en el rango, es decir, una mínima del 4%, y luego anclar las expectativas de los agentes económicos. Yo creo que hasta que esté bien anclado en el rango, abajo de 4%, porque yo ¿Sí? sí, ya sabes que yo le tengo pánico a la inflación. Mi querido Arnulfo, te mando un abrazo y que la fuerza sea contigo. Igualmente, David, abrazo fuerte. Buenas noches. Tocayo.